Llegamos a ese momento en el que ya no hay vuelta atrás. Llegamos en nuestro capítulo de hoy a esa circunstancia en la que todas esas decisiones que había tomado Jesús lo iban a llevar. Llegamos a ese momento en donde no había nada más que hacer, iba a comenzar literalmente el camino a la cruz de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver a Jesús rugir como un león y al mismo tiempo prepararse como un humilde cordero para ser sacrificado y arrestado. Hoy en nuestro capítulo vamos a ver el arresto de Jesús. Vamos a ver el contraste entre la fidelidad de Dios mostrada a través de su Hijo, cumpliendo ese propósito diseñado para salvarnos a usted y a mí. Y también vamos a ver la infidelidad de la humanidad, representada por Judas y por un buen amigo llamado Pedro, que le va a fallar. Y como les decía en la mañana, creo que hoy el Señor quiere llamarnos y decirnos, no nos soltemos de Él para poder ser cristianos y seguidores de Jesús fieles. Y quisiera que usted me acompañe a hacer una oración. Señor, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Hoy te pedimos que podamos meditar juntos, Señor, en tu fidelidad. Señor, expuesta a través del arresto de Jesús, Señor. Que hoy, Señor, podamos responder al llamado que tienes para nosotros, que podamos caminar juntos a cada minuto, Señor, contigo, que las carencias de nuestro corazón, del por qué somos infieles, tal vez por naturaleza, Señor, hoy puedan ser restituidas por tu amor, Señor, y que a través de la obra de Jesús en nuestros corazones podamos responder en fidelidad a tu llamado, Señor, y a vivir una vida que te agrade y a ser tus discípulos, tus fieles discípulos y representantes, Señor, en este lugar. Te amamos, Señor. Amén y amén. Y los invito a que me acompañen de una vez a ir a nuestro verso. Dice en Juan 18:1, leo Nueva Biblia Viva, si no me equivoco. ¿Sí, verdad? Esa es. La que estamos utilizando ahorita. Y dice, al terminar de orar, Jesús salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto al cual entraron. Y solo de entrada en la mañana les decía que esto va a estar muy fuerte, dicen los dominicanos, está fuerte esto. Y porque desde el primer verso, híjole, venimos de un contexto en el que Jesús hace una oración, la oración que estudiamos en Semilla en Casa, bueno, que se ha estado estudiando en estos días. Y dice que al terminar de orar, Jesús salió. Solo esa primera frase ya me confronta esta semana, porque yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo salgo de mi casa sin orar? ¿Cuántas veces salgo de mi casa al enfrentar la vida, de enfrentar el día, sin orar? Y como les decía antes, esto es una lucha entre la fidelidad de Dios. Este capítulo nos muestra tangiblemente la fidelidad de Dios a través de Jesús y a cumplir ese llamado, ese propósito que él iba a enfrentar en ese momento. Y lo primero que nos muestra es que Jesús era fiel en sus hábitos. Él no salía a enfrentar su propósito sin encontrarse con el Padre. Otra parte que sigue diciendo el texto es que dice, cruzó el arroyo de Cedrón, al otro lado había un huerto en el cual entraron. Hablaba con James en esta semana que ese huerto era un eco también al mismo huerto del Edén, ¿verdad? Ese lugar creado para la comunión de Dios y el hombre. Y en este momento ese huerto iba a dejar de ser ese lugar en donde los discípulos se encontraban con Jesús. Probablemente era el lugar también en donde Jesús pasaba horas orando. Iba a dejar de ser ese lugar de encuentro y de comunión y se iba a convertir en el escenario de la traición más vil de la historia. Y otra vez el Señor me confronta y me hace la pregunta, ¿cómo está su huerto? Y yo,
Sí, ¿cómo está ese lugar de encuentro? ¿Tienes un lugar de encuentro conmigo todas las mañanas? ¿Cómo está tu lugar? Y no me refiero a un lugar físico necesariamente, sino a ese momento en donde nos encontramos con Dios, día a día. Porque la obra del diablo es convertir lo que Dios ha hecho con un propósito divino en todo lo contrario. Y así empieza nuestro capítulo de hoy. Sigue diciendo el verso 2 de Juan 18, Judas, el que traicionaba a Jesús, también conocía el lugar, porque Jesús había estado reunido allí con sus discípulos muchas veces. Este verso me lleva a la pregunta sobre por qué Judas traiciona a Jesús de esta forma. Y pensando en esto y reflexionando en el texto, se me vino una frase que dice que una cosa es conocer y otra cosa es ser. En las mañanas estamos teniendo caminatas de señora también como James. Buenísimas. Pero bueno, a veces salimos a correr. O sea, tratamos de correr, pero se convierten en medio caminatas de señora y después... La cosa es que cuando ya subimos las cuestas que tenemos que subir y llegamos a un punto ahí de nuestro recorrido, nos topamos con una panadería. El diablo es puerco, diría. No, de verdad, pero es que ustedes no entienden. Es que el olor de esa panadería. O sea, yo voy corriendo y ¡pah! Me pega ese olor y siento que me desmayo. O sea, es una cosa deliciosa. Y todo el barrio que está ahí empieza a oler a pan, ¿verdad? Y ese día que estaba corriendo con mi esposita Steph, recordaba un libro que leí hace muchos años que habla sobre una historia de una panadería en un barrio que era tan buena que olía así en la madrugada, se levantaba el panadero, hacía ese pan riquísimo, impregnaba todo el lugar y se llenaba a primeras horas de la mañana y llegaba un momento como ahí de las 8 de la mañana en que ya no había pan. Y la historia relata de que qué desesperante era levantarse por ese olor, ir con toda la emoción a la panadería y llegar y que no haya pan. Es de darle un ataque a uno, ¿verdad? Y el autor de esa historia usaba esta idea para reflexionar sobre los cristianos que huelen a ser cristianos, pero en su corazón no hay nada de Jesús. Y cuando leo este verso 2 de Juan y veo a un Judas que conoce ese lugar, él estuvo ahí. ¿Cuántas veces no se rió con Jesús? ¿Cuántas veces no aprendió del maestro? Y ahora está usando su conocimiento para traicionarlo, que es un punto que vamos a ver después, pero en el contraste entre la fidelidad de Dios y de Jesús, vemos la infidelidad y la traición de Juan. Y yo me preguntaba, de Judas, ¿y por qué Judas llegó a este punto? Y es que la realidad es que nosotros no somos infieles de la noche a la mañana, es algo que se empieza a gestar en nuestro corazón. Y el primer punto que podemos ver en este verso es que no es lo mismo conocer a Dios que ser un discípulo fiel a Él. No es lo mismo conocer lo que la Biblia dice que mantenerse firme en su palabra y caminar de la mano con Él. No es lo mismo conocer que Dios hace milagros que vivir con Él todos los días. No es lo mismo. Y el primer paso para convertirnos en una persona infiel es aparentar algo que no somos. Y hoy la palabra de Dios nos está confrontando con esta idea. ¿Hay pan en nuestro corazón? ¿Está la presencia de Dios en nuestro corazón? ¿O somos cristianos que llegan los domingos a la iglesia y escuchamos? Como les dije en la mañana, y a ver, vamos por el verso 2. Esta semana cumplí años. 35 primaveras hermosas. Y no sé, saco un rato como para verme con algunos amigos de años también. Y curiosamente en estas semanas, no solo por
por esta razón, sino porque esta semana hemos estado teniendo conversaciones sobre, hey, ¿viste cómo aquel se divorció? Hey, ¿viste cómo aquella persona ya no está siguiendo a Jesús? ¿Verdad? Y cuando hacíamos esas preguntas, me daba cuenta como que se siente feo en el corazón, ¿cierto? Ver cómo personas que tal vez usted dijo, ¿y cómo es posible? Esa persona es demasiado carga. Es un poderoso seguidor de Jesús que enseña y que da y que canta y que no sé qué. Y de un momento a otro usted dice, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Y nos hacíamos esas preguntas constantemente. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida que se ha visto en esa, no sé, ha visto hermanos de la fe que ya no están. Y cuando pensaba en esto, Dios me llevaba a reflexionar a través de algo que dijo Steph, mi esposita, dijo, es que cualquiera de nosotros puede, si se aleja de la fuente, caer en lo que sea. Y el proceso comienza con una mentira. O sea, el diablo quiere hacernos creer que estamos bien, que olemos a pan, que estamos ricos, que olemos rico. y entonces empezamos a endulzarnos los oídos, nos empezamos a alejar de Jesús y ahí es cuando empieza el principio de nuestra infidelidad. El verso 3 dice, así que Judas llegó al huerto al frente de una tropa de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos, bien armados, y llevaban antorchas y lámparas. El segundo punto al que Dios me llevaba a reflexionar en esta semana es que el conocimiento sin comunión nos lleva a la traición. Un común denominador que he visto en muchas personas y que me ha llevado a llevar mis barbas a remojar, es que si usted sabe y no pone en práctica lo que sabe, ese mismo conocimiento puede empezar a torcer nuestro pensamiento. Por esta razón, tenemos la tendencia a justificar con nuestra mente, con nuestra razón, lo que nuestro corazón desea. Y si no tenemos la cercanía con Dios para poder rendirnos a Él y rendir nuestro conocimiento y voluntad a Él, ese conocimiento nos va a llevar a fortalezas mentales de las cuales después no vamos a poder escapar. Ahora hacíamos un devocional con todo el equipo del Eje Creativo en la mañana y David dijo una palabra que me impactó y decía que, bueno, hay un verso en 2 Timoteo que dice que les es cauterizada la mente. Llega un momento en que no sienten y nos hacemos hábiles para esto. El conocimiento sin comunión nos lleva a la traición. Y nuestro texto sigue diciendo, Jesús, que ya sabía lo que iba a pasar, le salió al encuentro, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos contestaron a Jesús de Nazaret, yo soy. Judas, el que lo traicionaba, estaba con ellos. Este verso en específico quisiera que nos detuviéramos un momento a meditar en esto. Recuerdo hace algunos años que iba a hacer algo malo, iba camino a hacer algo malo. No les voy a decir qué para que no me juzguen. Pero yo sabía que lo que iba a ir a hacer estaba mal, estaba mal, ante los ojos de Dios, deliberadamente, yo lo sabía. Y yo iba en el bus y recuerdo que yo iba temblando y no podía parar de temblar y yo estaba enojado conmigo, ya paré de temblar y no podía parar de temblar. Y yo sentía que Jesús estaba a la par mía. Eso me daba más cólera todavía porque no podía ignorarlo y yo sentía que no había pensamiento que yo dijera, no había excusa que yo dijera. Pero yo quería hacer lo que estaba mal, yo quería, y ya lo había decidido. Y cuando iba camino a
a mi pecado, que no les voy a decir, resulta que creo que fue el Espíritu Santo que puso una pregunta en mi corazón que me traspasó. Es eso que usted siente que lo traspasa. Y era, ¿qué estás buscando? Y yo me ponía a pensar, y yo sé que no me va a llenar. ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer esto? No hay forma, no hay razón que justifique lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer, quiero hacerlo y punto. Y el Señor, tal vez con ese amor y con esa luz, me hace esa pregunta: ¿qué estás buscando? Y cuando leí este texto, y Jesús les pregunta, ¿qué es lo que están buscando? Me vino ese recuerdo a la mente. Y también veo la actitud de Jesús. Dice, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y Él salió al encuentro de estas personas. Y hay dos situaciones que se generan ahí súper importantes. La primera es que Jesús sabía absolutamente todo lo que iba a pasar. Jesús estaba comprometido con su propósito. En ese momento para Él no había vuelta atrás. Y imagínese que usted tuviera claro todo lo que va a pasar de hoy en adelante, todos los sufrimientos. Usted sabe cuándo se va a morir, usted sabe de qué se va a morir, usted sabe quién lo va a traicionar, usted sabe todo lo que le va a doler, lo que va a pasar. Yo me hice esta pregunta hace unos días y yo decía, yo salgo corriendo como un loco. O sea, no hubiera estado ahí ni un minuto más. Estoy seguro que cualquiera de nosotros, si supiera lo que vamos a vivir, probablemente no quisiéramos pagar el precio de cumplir el propósito de nuestra vida o inclusive nuestras metas. Y Jesús está ante esta situación y dice que Él salió al encuentro. Él no esperó un momento, Él salió al encuentro. Él sabía lo que iba a pasar y salió a encarar la situación que estaba pasando. Y la pregunta que me parece desnudante fue: ¿a quién buscan? Estuve leyendo, investigando un poquito sobre el contexto y al parecer, para arrestar a Jesús no fueron como 10 pelagatos que pensaba yo que eran los que iban ahí, no sé, los que salen en las peliculillas ahí con unas antorchas y unos palillos. No, era un ejército de 200 a 600 personas, de gente armados hasta los dientes, mercenarios. O sea, era algo rudo. No eran 10 personas que se acercaron a tratar de arrestar a un profeta loco que ellos creían que estaba hablando tonteras. Era un ejército literalmente que se iba a enfrentar a Jesús. Y en este contexto, Jesús, viendo a esta multitud de gente, se levanta y dice, ¿qué es lo que buscan? Ellos contestaron, a Jesús de Nazaret, y la respuesta de Jesús, estoy seguro, no fue algo que ellos estaban esperando. Así como esa vez en el bus, cuando Jesús o el Señor me confrontó con esa pregunta, ¿qué es lo que estoy buscando? La respuesta no era algo que yo estaba esperando. Y dijo, yo soy. Ese yo soy hace eco al yo soy que podemos ver en Éxodo 3:14. Y les pido por favor que me acompañen a Éxodo 3:14. Dice, diles que te envía el Dios eterno, pues yo soy el que soy. Mi nombre es el yo soy. Simplemente diles, yo soy el que te ha enviado. ¿Alguna vez han visto una película que se llama El Príncipe de Egipto? Levánteme la mano, por favor. La fábula. Me encanta esa fábula. Y hay una parte en donde Moisés se topa con la zarza ardiendo y está diciéndole a Dios, o a la zarza, todo lo que él cree que no puede hacer. Le empieza a exponer toda su condición humana, le empieza a decir, es que yo no puedo, es que cómo es posible que me vas a enviar a mí y yo quiero quedarme aquí, yo ya tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mis ovejas, mis cabras, y empieza a decirle todo y Dios en un momento así con voz de Mufasa se vuelve y le dice, yo soy. Y yo me pongo a llorar cada vez que veo esa parte. Y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo formé los cielos con mis manos, el universo? Y empieza a decirle quién es Él. Ese mismo yo soy, es el mismo yo soy que en este verso dice, cuando Jesús dijo esto, el verso 4, yo soy, cayeron de espaldas.
Esto fue como un león rugiendo, enseñando los colmillos. Yo creo que si un león entra en este momento, primero yo me orino, y ruge, yo no me voy a quedar así, me va a caer, no sé, depende. O sea, Jesús mostró su divinidad, su autoridad en ese momento. Y la reacción de cualquier ser humano, no importa que sean 300 o 500 soldados, fue caer al suelo. Fue la misma reacción que pudo haber tenido Moisés cuando Dios le habló de esta forma, caer al suelo. Solo que hay reacciones muy distintas entre una persona que quiere ser fiel a Dios y una persona que quiere ser fiel a sus deseos. Y lo vemos en los versos siguientes. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. La primera vez que ellos preguntaron por como les digo, por ese carpintero. Tuvieron presente, vieron el poder de Dios en ese momento, hubo una reacción en ellos. Pero se levantaron otra vez a buscar lo mismo que desde el principio habían buscado. Cuando esta reacción es sufrida por un Moisés, se encuentra con el gran yo soy, su reacción no fue la misma, él fue cambiado, él decidió seguir el llamado que Dios tenía para él. Y yo me preguntaba cuántas veces nos hemos encontrado en la presencia de Dios. Yo estoy seguro que usted y yo, todos en esta sala, sabemos que Dios es poderoso. Estoy seguro que todos en esta sala sabemos que Dios es grande. Estoy seguro que todos en esta sala hemos visto de alguna u otra forma la manifestación de Dios en nuestras vidas o en la vida de alguien que está a nuestro alrededor, en la vida de nuestras familias, estoy seguro. Pero es que la diferencia no la hace su encuentro con Dios o con su divinidad o con su poder. Porque estas personas se levantaron iguales. Un ejército de tantas personas se levantó otra vez tratando de apresar a aquel humilde carpintero que ellos creían que era un profeta loco, que no tenía nada que ver con su Mesías, lo querían arrestar. Y sabemos que esto ya había sido profetizado y esto iba a pasar. Pero no puedo evitar ponerme en los pies de estos hombres como Judas. Y no puedo evitar pensar cuántas veces me he encontrado con la presencia de Dios y una vez más decido hacer lo que está mal. Y pienso que un encuentro, no sé, místico en un servicio y una canción pomposa va a transformar mi vida. Porque eso fue lo que me enseñaron durante muchos años en la iglesia. Usted lo que necesita es un encuentro con Dios y un encuentro con Cristo. Y pensamos que es un evento y no es un evento, es un estilo de vida. No es un evento. Hemos buscado eventos durante muchos años y no es eso lo que el Señor nos está mostrando en este verso. Moisés se levantó a hacer la voluntad de Dios después de que se encontró con el yo soy 1500 años atrás. Vemos al mismo Dios hablando, pero vemos dos reacciones totalmente distintas. La percepción de Judas y de este ejército de personas no cambió, seguían viendo a Jesús de Nazaret. En el verso 8 dice, Jesús dijo, ya les dije que yo soy, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Entonces, dice el verso 9, esto sucedió para que se cumpliera lo que él había dicho, ninguno de los que me diste se perdió. Verso 10, Simón Pedro sacó una espada que traía y le cortó la oreja derecha a Malco, que era el criado del sumo sacerdote. Quiero detenerme ahí, porque es una reacción muy extraña. Hay un montón de gente que va a apresar a Jesús. Jesús literalmente le dice a sus discípulos, váyanse. Pedro se queda
saca una espada y corta la oreja de alguien. Inicialmente, esto es una percepción mía, no digo que es una percepción mía, en mi ignorancia. Yo veo una reacción como un mecanismo casi que de defensa. Él, no sé, estaba cerca de Jesús, ve ese gentío que los iba a arrestar, porque en teoría los querían arrestar a todos también, no solo a Jesús. Y saca la espada y corta la oreja de esta persona. Y cuando leía esto, Dios me hablaba, porque yo decía en primera instancia, uy, qué valiente Pedro, o sea, pararse así de valiente frente a un ejército de personas, de soldados que venían a arrestar a su maestro, sacar la espada y cortar la oreja. Dave, seguro él creía que se iba a echar a todos ahí, no sé, ¿verdad? Y Dios me hablaba con respecto a esto y me decía, ¿cuántas veces, qué sé yo, Jesús te manda a descansar y usted por querer servirle hace cosas que Jesús no le está pidiendo? Entonces, la reacción que veo en la vida de Pedro, en este momento en Pedro, es una reacción de servicio basada en el temor y no en la obediencia. Y esto lo podemos comprobar después. Y Dios me confrontaba con esto y yo decía, ¿cuántas veces yo he servido a Dios porque tengo miedo de que mi empresa no salga adelante? ¿Cuántas veces yo he servido a Dios porque tengo miedo que mi matrimonio no sobresalga, no resista? ¿Cuántas veces yo he servido a Dios o he tratado de hacer su voluntad por la razón equivocada? Por ejemplo, ¿cuántas veces he servido a Dios porque quiero sentirme aceptado por un grupo de personas? Me doy cuenta de eso porque por alguna razón cuando tengo que dejar de utilizar mi don y no sé, lo que Dios me ha dado para que le sirva, me doy cuenta de que no hay una relación. Eso pasa, por ejemplo, cuando un matrimonio lleva años de no hablarse, de no tener comunión, y tienen hijos, y tienen trabajo, y tienen empresas, y de un momento a otro los hijos se van, las empresas están bien, y se quedan viendo como dos extraños. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya no hay amor, ya no hay comunión, ya no hay cercanía. Y qué rápido es levantar la mano en violencia, como lo hizo Pedro, y salir y hacer algo en pos de Jesús, pero sin saber cuál es su voluntad. El verso 11 dice, Jesús le ordenó a Pedro, guarda esa espada en su funda. Y están signos de exclamación, o sea, le habló fuerte. Si mi padre me da de beber un trago amargo, ¿acaso no lo voy a beber? Jesús expresa su voluntad real. A veces parecemos personas fieles, pero nuestro corazón está lejos de ser fiel. A veces hacemos cosas que una persona fiel hace, pero en nuestro corazón estamos lejos de querer hacer la voluntad de Dios. Sigue diciendo nuestro capítulo. Entonces los soldados, con su comandante y los guardias de los judíos, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Ese año Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era mejor que muriera un hombre por el pueblo, un solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como al otro discípulo, que en este caso algunos dicen que era Juan, lo conocía el sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, pero Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo que conocía a Jesús, el que conocía al sumo sacerdote, salió y habló con la portera y consiguió que Pedro entrara. La portera le preguntó, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardias habían hecho una fogata para calentarse. Todos estaban de pie alrededor de la fogata, pero Pedro estaba con ellos calentándose.
Aquí tenemos a nuestro tercer personaje, esta famosa historia en la que creo una vez más en la que todos nos sentimos identificados. Pedro, que minutos o tiempo antes había sacado su espada para defender a Jesús, estaba poco tiempo después negándolo. Y veo algo muy importante en lo que reflexionaba en esta semana con respecto a cómo seguir siendo un discípulo fiel de Jesús. Y es que llegó un momento en el que Pedro se quedó atrás. No pudo entrar. Ayer estábamos en la casa de unos amigos. Tengo un amigo que es así grandote, que tiene muchos músculos, hace CrossFit y compite y hace un montón de cosas. Y él y su esposita acaban de tener una bebé, bueno, ya tiene 1 año y 7 meses. Y resulta que la bebé es igual, es fuertísima. Entonces estaba jugando conmigo y en un momento así agarró un peluche como de mi tamaño, lo agarró con una mano, se lo puso así y con la otra mano me agarró mi mano y me jaló. Y yo decía, ¿pero qué es esta fuerza? Y vuelvo al papá y yo, ok. Y esa situación me recordó cuando yo estaba pequeño y mi mamá nos llevaba a la iglesia. Llevaba una marimba de 6 chiquillos a la iglesia, a pie. No queda muy lejos, pero a pie. Y recuerdo que cuando ella nos sentaba en las bancas de la iglesia, nos tomaba la mano un ratito ahí, ¿verdad? Y si alguno estaba muy inquieto, recuerdo que si uno estaba inquieto, ella apretaba un toque la mano. Ya uno sabía que ese apretón de manos podía ser el apocalipsis si uno no se calmaba, literal. Y Dios guarde te volviera a ver, era peor ya, sí, mejor que lo enterraran a uno. Entonces, cuando esa chiquita me apretó la mano y me llevaba para todos lados, yo recordaba ese momento con mi mamá y recordaba que el cristianismo se trata de eso, se trata de estar agarrado de la mano de Jesús todos los días. Se trata de no soltarnos ni un momento. Pedro estaba con Jesús y para bien o para mal, la razón del por qué atacó al otro, pues no quiero meterme en problemas, no lo puedo asegurar. Pero lo que sí veo en esta escena es que en el momento en que se separó de Jesús, lo negó. Y una vez más me pongo en los zapatos de Pedro y me pongo en los zapatos de una persona que tarda un segundo en alejarnos de Él y nuestra condición humana nos hace sentir vulnerables y volvemos a lo mismo de antes y negamos nuestra fe, negamos lo que Jesús ha hecho, negamos a Jesús por completo. Dice que no entró porque la portera lo agarró en la puerta literalmente y se fue a calentarse con los otros. Y analizaba esta palabra. Hay versos que son incómodos para mí. Este ha sido incómodo desde que me di cuenta que lo tenía que enseñar. Es algo como que me ha tenido, Dios ha estado trabajando, creo, en mi corazón. Y pensaba en esta palabra, fidelidad, en un mundo en el que todo cambia, en un mundo en donde las relaciones son desechables, en todo es desechable. Yo no sé si usted recuerda, yo tenía un abuelo que tenía un carro, un Toyota Tercel, un azulito, y recuerdo que él estaba enamorado de ese carro, lo tenía siempre así, como un ajito, decía, lavadito, le echaba betún y brillo, y esas llantas brillaban más que el sol. Era increíble como tenía ese carro, una relación súper linda con el carro. Él amaba el carro. Y le agarraba y le decía así, boom, le pegaban la lata. Decía, ya no hacen los Toyota como antes. Esto es un Toyota, ¿verdad? Y era un carrito chiquitito, para mí era gigantesco. Ahora cuando uno ve esas navesotas. Y él decía, este carro nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado botado. Nunca. Yo le llevaba a Punta Arenas, a Limón, taxista pirata, así todo, y no me ha dejado botado. Y ahora los carros son desechables. Hace poco fuimos a un taller y vimos un montón de carros y decía, pero ¿cómo es posible? Ya los carros son de mentiras. Y todo en este mundo es de mentiras. El sistema de este mundo nos quiere dar a entender, nos quiere enseñar que todo es de mentiras, que está bien ser infiel.
que podemos creer en el poliamor y que podemos creer en todo eso porque ya hay muchas alternativas. Y nos hacen creer que las alternativas son buenas. Sí, hay cosas buenas para las que uno debería tener alternativas, pero la Biblia nos enseña que no es todo. Titulé este mensaje: no hay vuelta atrás, porque hay pocas cosas en la vida de un cristiano en este contexto que no hay vuelta atrás. Cuando uno se casa, la gente dice: no, sí hay vuelta atrás. Cuando decidimos seguir a Jesús, no, sí hay vuelta atrás. Si no me gusta la iglesia, o no me gusta cómo predica, o no me gusta cómo me tratan, o no sé, hay vuelta atrás. Tengo muchas opciones. Si no me gusta el trabajo, entonces no me gusta, tengo 20,000 opciones más. Ahora con la tecnología sí, hay muchas opciones. Jesús no tenía una opción, Él estaba decidido, no había vuelta atrás. Pedro vio una salida fácil a esa puerta que se le abrió. Y no a manera de juzgar, porque yo he estado en esa posición. He tenido la oportunidad de entrar con Jesús y decir: no, suave, ahí se va a poner fea la cosa, mejor no. Como decía mi abuelo también, cuando el barco se empieza a hundir, las primeras que salen son las ratas. No sé si eso es cierto y si la frase es así, pero así decía mi abuelo. Y hoy el Señor nos está llamando a caminar en fidelidad con Él. Y quiero cerrar con un verso que está en Miqueas 6, versículo 8. Mientras que usted lo busca, yo voy a leer un poquito antes, desde el verso 6. Dice: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Altísimo? ¿Podría presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros, o 10,000 arroyos de aceite ofreceré a mi primogénito por mi delito? ¿Al fruto de mis enseñanzas por mi pecado? Miqueas está hablando sobre todo lo que él cree que podría hacerse para tener el favor de Dios a un pueblo que una y otra vez ha demostrado ser infiel, a una condición humana en el que Dios se acerca, se restaura el contexto en el que están viviendo, los dejan de invadir y otra vez vuelven su corazón a otros dioses. Y yo no sé usted, pero yo me he hecho esta pregunta muchas veces: Dios, estoy cansado de serte infiel, estoy cansado de no lograr hacer lo que sé que tengo que hacer. Y me he hecho esta pregunta, así como tal vez se le hizo a esta persona, y decía: ¿qué es lo que Dios quiere? Y su respuesta está en el verso 8, dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Dice la otra versión: pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Lo que Dios pone en mi corazón, y si pueden pasar los del equipo de oración, es una frase muy sencilla, es: no te sueltes. Sigue fielmente caminando con Jesús. Cuando esa persona que no es tu esposa te está hablando, aférrate a Jesús. No te sueltes. Cuando el dolor está tocando a la puerta y no entiendes lo que está pasando y se presentan nuevas opciones para apagar ese dolor, no te sueltes. Cuando las corrientes de pensamiento de este mundo parecen más elocuentes y más lógicas que seguir la fe, que seguir lo que la palabra de Dios nos dice,
Dios en este momento nos está diciendo: no te sueltes de mi palabra, no te sueltes de mi mano, no te sueltes. No te sueltes. Familia, si hay algo que en toda la Biblia Dios nos muestra que no le agrada y que ha sido, como quien dice, la constante, es la infidelidad. Es como un punto, como que toca una fibra, y vemos constantemente una reacción de Dios ante esto. Y Él sabía que solamente a través de su Hijo amado Jesús podíamos acceder a una relación fiel con Él. Por eso Jesús no se rindió, por eso Jesús, vamos a ver, no se pueden perder estos domingos, no pueden perderse de Semilla en Casa, tenemos que profundizar en esto. Este es el inicio de nuestra vida. Aquí empezó a gestarse nuestra libertad. Y se basa en: no te sueltes. Hace unos días me tocó tocar la batería en un lugar y me pasó algo muy curioso. Una persona, o la persona que me invitó, está casado, y la esposa llegó a saludarme y estábamos reunidos todos los músicos, y ella dijo algo. Dijo: ¿ustedes sabían que Felipe... ya me acordé, perdón. ¿Reviviremos eso? Me presenta la bebé, tiene una bebé, bueno, una chiquita ya, es una chiquita grande, como unos 7 años. Y yo, uy, qué grande que está, ¿verdad? No sé qué. Y esta señora, la esposa, se acercó, y estamos en un grupo, y les dijo a todos: ¿ustedes sabían que Felipe fue el que me llevó al hospital? Yo estoy profundamente agradecida con él, porque él me llevó al hospital cuando yo iba a dar a luz. Y cuando ella dijo eso, yo dije: ¿en qué momento yo llevé a esta persona al hospital? No me acordaba yo. Ok, pero yo soy así. Para los que me conocen, yo soy re despistado, y puede ser que eso pasara y yo no me acordaba en ese momento, de verdad. Y yo incómodo, y yo, uy, ¿en serio yo hice eso? Y todos así como, uy, qué lindo, sí. Yo no me acuerdo. Y después empecé a hacer memoria, y de lo que me acordé, vea lo que es el diablo cochino. Vea lo que me acordé, es que yo había comprado un carro, un Kia. Era el primer carro que yo sacaba de agencia, oiga, lindísimo. Para mí era un Mercedes, y no tengo nada con los Kia, son chivísimas, pero bueno, ese no era un Mercedes, pero para mí era mi Mercedes, punto. El punto es que tenía como unos pocos días de haber salido de ahí, ¿verdad? Y Chelo, que es este amigo que nos invitó a tocar, me llama, ya me acordé de toda la historia, ¿verdad? Recuerdo, él me llama y me dice: hey, que esposita, que no sé qué, ellos son extranjeros, no tenían cómo llegar al hospital. Y cuando me llama, lo primero que yo pienso es el carro nuevo, y si se le rompe la fuente, ahí me va a despedazar el carro, no, ¿verdad? Y ya me acuerdo de la historia, y yo decía: ay, yo estaba demasiado acongojado, porque por mi profesión estuve en un par de partos, y eso es un desastre. No sé si usted va a tener hijos, perdón, pero los que yo estuve fueron un desastre. De verdad, yo les considero mucho a las mujeres que han tenido bebés, pero yo no estaba pensando en ayudar, yo estaba pensando como: carro, ¿por qué me llamó a mí? ¿Por qué? Yo sentía que Jesús me estaba agarrando de la mano otra vez, y que me estripó la mano y me decía: vaya, lleve su carro nuevo y sírvale a ellas. Y lo que me conmovió en el corazón es que ella no olvidó eso. Yo no me acordaba. ¿Sabe? Ser fiel es difícil, porque hay que someterse, hay que rendir nuestra voluntad a Dios. Pero no hay nada más emocionante que ir de la mano con Jesús, y que Él te estripe la mano, y que usted pueda servir a otros.
No hay nada más emocionante que ver a una persona que tal vez estaba perdido y verlo crecer, y ver que tiene su familia, sus hijos, y ver que sigue en los pies de Jesús. No hay nada más emocionante que eso. ¿Qué es más emocionante? ¿Qué podemos hacer en esta tierra que valga más la pena que ir caminando con Jesús de la mano y que nos vaya diciendo al oído lo que Él quiere que hagamos? No hay nada en este mundo más emocionante que eso. Valdría la pena cualquier sacrificio por escuchar su voz hablar y dictarnos su voluntad todos los días. Hay personas que, y me incluyo, que a veces decimos: Dios, muéstrame tu voluntad, yo quiero saber lo que quieres hacer hoy. Y apuesto que si nos enseña todo lo que tenemos que hacer, fijo, decimos: búscate a otro. Pero si Él nos dice su voluntad y la tenemos que descubrir todos los días, es como cuando uno de chiquillo jugaba escondido, que era emocionante. Descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas es emocionante. Descubrir la voluntad de Dios en nuestras familias es emocionante. Yo no soy el mismo que era antes. Mi matrimonio no es el mismo que éramos antes. Dios nos rescató, nos salvó. Él cambió todo. No te sueltes. No vale la pena. No dejes de buscarlo en las mañanas. No vale la pena salir de la casa si Él no va contigo. No vale la pena. Dios está haciendo algo aunque no parezca. Dios está sanando aunque no parezca. Dios está restaurando aunque no lo sientas. Dios está ahí. Él te está agarrando de la mano. No te sueltes. Él está ahí contigo. Él va delante de ti. Él está peleando las batallas. Él es el que te levanta todos los días. Él es el que pone fe. Es el que pone las ideas. Él es el que te va a levantar. No te sueltes. No basta con querer ser. No basta con ir a la iglesia. No es eso. Es aferrarse a Él todas las mañanas. No es que tanto le sirves. No es que tanto levantas la espada y tratas de pelear en tus fuerzas. Es que tanto te sometes a Él y que tanto nos sometemos y abrazamos lo que Él nos ha dicho. No te sueltes. Yo no sé si usted lo sabía, pero ya no hay vuelta atrás. Una vez que le dijiste que le abrías la puerta en su corazón, Él no te va a soltar, te va a perseguir todos los días de tu vida. Te va a perseguir cuando tengas hijos, te va a perseguir cuando tu empresa no esté bien. Él te va a perseguir. En amor te va a perseguir. Yo soy testigo de eso. Él me ha perseguido toda mi vida, no porque soy perfecto ni nada, más bien todo lo contrario. Él ha estado ahí siempre. Y hoy nos dice: no te sueltes.